La hija del director ejecutivo cayó al foso de los Caimanes. Un padre soltero se lanzó al agua y, sin decir palabra, se abalanzó sobre ella. Los cipreses se alzaban como antiguos guardianes sobre Bayou Springs. El sol de la tarde se filtraba a través del musgo español, proyectando sombras sobre el santuario del pantano. De repente, estallaron los gritos. 1 metro de agua turbia. 4 enormes caimanes dando vueltas. Una niña de 9 años forcejeaba desesperadamente, su cabello rubio desapareciendo bajo la superficie oscura. Los turistas se paralizaron de terror. El santuario era el refugio de Marcus, un lugar donde las reglas eran sencillas y los peligros, evidentes. Conocía cada rincón de la reserva de 16 hectáreas, la personalidad de cada caimán, anticipaba las preguntas de los turistas. Eason pasaba las tardes en la pequeña oficina detrás de la tienda de regalos, dibujando animales salvajes y terminando sus tareas mientras su padre guiaba a las familias a través de los misterios de la ecología de los humedales. Era una vida tranquila, construida sobre las ruinas de una más ruidosa. Y Marcus se había convencido de que era suficiente. Pero al ver a Victoria Sterling alejarse en su Tesla blanco, sintió que algo se removía en su interior, algo que creía enterrado para siempre con su esposa. Victoria Sterling tenía 38 años y había convertido Ecotech Solutions, una idea surgida en una residencia universitaria, en una empresa de $100 millones que utilizaba inteligencia artificial para resolver problemas ambientales. Vivía en una casa de cristal en San Francisco con su hija de 9 años, Emma, quien coleccionaba documentales de naturaleza como cualquier otra niña. Coleccionaba juguetes y soñaba con lugares donde los caimanes vivieran en catedrales de ciprés en lugar de en zoológicos. Victoria se había divorciado del padre de Emma 3 años antes, cuando él le exigió que eligiera entre la familia y la carrera, incapaz de comprender que para ella eran lo mismo. El viaje a Luisiana debía ser diferente. Victoria había llevado a Emma con ella por primera vez, con la esperanza de mostrarle a su hija que los negocios podían ser algo más que márgenes de beneficio y precios de las acciones. El proyecto digital de conservación de humedales colocaría sensores de IA en todo el sistema de pantanos, monitoreando la calidad del agua y las poblaciones de vida silvestre en tiempo real. Era exactamente el tipo de trabajo significativo que justificaba las interminables horas, las noches en vela y los sacrificios que la mantenían despierta a las 3 de la mañana, cuestionando cada decisión que había tomado. Pero ahora, sentada en su habitación de hotel mientras Emma dibujaba al hombre que le había salvado la vida, Victoria se encontró pensando en manos firmes y en una valentía silenciosa en lugar de informes trimestrales. A la mañana siguiente, Emma regresó al santuario con su cuaderno de bocetos lleno de preguntas que solo Marcus Thompson parecía capacitado para responder. Victoria tenía la intención de realizar su estudio del sitio e irse, pero el entusiasmo de su hija era contagioso. Emma quería saber sobre la comunicación de los caimanes, sobre los sistemas radiculares de los cipreses, sobre la diferencia entre el agua dulce y la salobre. Marcus respondió a cada pregunta con la paciencia de quien comprende que la curiosidad es sagrada, especialmente en los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser peligroso. Eason Thompson salió de la oficina como un tímido fotógrafo de vida silvestre, observando a los visitantes con la atención que su padre le había enseñado. A sus 8 años, poseía una inusual combinación de madurez y asombro, moldeada por la pérdida, pero no endurecida por ella. Observó a Emma dibujar, fijándose en su técnica, en su elección de temas, en la forma en que capturaba el movimiento en sus dibujos estáticos. «Dibujas el agua muy bien», le dijo, y Emma sonrió radiante con el reconocimiento que supone ser vista por otro artista. Marcus se encontró alargando la visita, señalando detalles que normalmente reservaba para quienes ya habían visitado el museo. Victoria hizo preguntas inteligentes sobre el equilibrio del ecosistema y las métricas de biodiversidad. Pero sus ojos volvían una y otra vez a la naturalidad. Interacción entre sus hijos. Había algo sanador en ver a Emma reír sin reservas.
algo que le recordaba a Victoria a la madre que había querido ser antes de que la ambición y las circunstancias redujeran su mundo a salas de conferencias y proyecciones trimestrales. Cuando Emma preguntó si podían volver al día siguiente, Victoria se oyó decir que sí antes de que su mente racional pudiera objetar. El segundo día reveló matices que el primero solo había insinuado. Marcus trabajó en una talla de madera durante su descanso, sus manos dando forma al ciprés hasta convertirlo en algo bello y funcional. Emma observaba, fascinada, como un trozo de madera de pantano se transformaba en un pequeño caimán con detalles tan precisos que parecía a punto de deslizarse de nuevo al agua. Una mujer vestida de blanco impoluto se desplomó, sus tacones de diseño hundiéndose en el barro de Luisiana. Pero Marcus Thompson no dudó. El curtido guía turístico soltó sus herramientas y se zambulló en el pozo sin decir palabra. Los caimanes se volvieron hacia el chapoteo. En esos momentos angustiosos, mientras Marcus luchaba por salvar al hijo de una desconocida, ni él ni la madre aterrorizada que observaba podían imaginar la imposible verdad que unía sus vidas destrozadas. Mi padre solía hacer cosas como esto, le dijo Marcus, sin mencionar que había dejado de tallar después de la muerte de Sara, que esta era la primera pieza que intentaba en 3 años, que algo en el asombro de Emma había despertado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Victoria observaba desde la distancia, notando la delicadeza con la que Marcus guiaba las pequeñas manos de Emma sobre el cuchillo de tallar, la forma en que enseñaba seguridad a través de la paciencia en lugar del miedo. Su propia infancia había estado estructurada en torno al logro y la protección, cada riesgo calculado, cada actividad supervisada. Ver a Marcus confiar en una niña de 9 años con herramientas afiladas, manteniendo una completa conciencia de su seguridad, le pareció presenciar una filosofía diferente de crianza, una que honraba su inteligencia al tiempo que reconocía sus vulnerabilidades. La tarde trajo un descubrimiento inesperado. Mientras buscaba materiales en el taller de Marcus, Emma encontró una fotografía escondida detrás de un armario de herramientas. En ella aparecía Marcus con su uniforme de la Guardia Costera, de pie junto a una mujer de cabello castaño claro y ojos amables. La mujer estaba claramente embarazada. Su mano descansaba sobre su vientre con la particular gracia de las futuras madres. «Esa es mi mamá», dijo Isen en voz baja, apareciendo junto a Emma con la repentina materialización propia de los niños. «Murió en la gran tormenta antes de que yo naciera. Pero papá dice que tenía muchas ganas de conocerme». Victoria sintió un vuelco en el pecho, un reconocimiento de la pérdida compartida que trascendía sus diferentes circunstancias. Tenía 17 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche, dejándola sola para afrontar la universidad y la juventud. El dolor había moldeado su determinación, su necesidad de construir algo permanente en un mundo que le había enseñado lo rápido que todo podía desaparecer. Mirando a Marcus, se preguntó qué impulsos construye un hombre a partir de las cenizas de una pérdida tan devastadora. ¿Qué clase de fortaleza se necesita para seguir siendo amable después de que el mundo te haya mostrado su cara más cruel? El tercer día trajo una energía diferente, cargada con la certeza de que algo estaba cambiando entre ellos. Emma llegó con una pequeña figura de madera que había intentado tallar en su habitación de hotel. Orgullosa de su esfuerzo amateur y ansiosa por la aprobación de Marcus. Victoria llegó con preguntas detalladas sobre la colocación de los sensores para su proyecto, pero se encontró más interesada en la forma en que Marcus movía las manos al explicar los patrones del flujo del agua, la tranquila autoridad en su voz cuando hablaba del delicado equilibrio que mantenía el ecosistema funcionando. Marcus también había notado cosas. La forma en que la máscara corporativa de Victoria se resquebrajó al observar a Emma, revelando una vulnerabilidad que la hacía más hermosa que cualquier atuendo de diseñador. La forma cuidadosa en que preguntó por su esposa, sin indagar,
sino reconociendo la pérdida con el respeto de quien comprende que algunas heridas nunca sanan por completo. La inteligencia detrás de sus preguntas, el genuino interés en el trabajo que había llegado a amar, el reconocimiento de que lo que hacía importaba más allá del dinero que generaba el turismo. Pero fue Isen quien hizo la conexión que lo cambiaría todo. Esa tarde, mientras los adultos discutían sobre el monitoreo de la calidad del agua, él estudió la vieja fotografía con la intensa concentración que solía reservar para sus dibujos de la naturaleza. Algo en la mujer de la foto le inquietaba, una familiaridad que no lograba identificar. Cuando Victoria se arrodilló para examinar uno de sus bocetos, Isen vio su perfil y sintió que las piezas del rompecabezas encajaban en su mente de niño de 8 años. «Te pareces a alguien», le dijo, con la franqueza infantil que se abría paso entre las complejidades adultas, a alguien del pasado. Victoria volvió a mirar la fotografía, la miró detenidamente y sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. La mujer estaba embarazada, de pie junto a un Marcus más joven, pero había algo más en el fondo. Un edificio en construcción, obreros con chalecos de seguridad, un letrero que heló la sangre de Victoria. Conocía ese edificio, conocía ese proyecto. Había estado allí como becaria, trabajando en evaluaciones de impacto ambiental, cuando el huracán Ida azotó Nueva Orleans. Como la furia de un dios enfurecido. Los recuerdos volvieron con precisión quirúrgica. El edificio se derrumbó. La oscuridad. La voz que la llamaba entre los escombros. Las manos fuertes que la sacaron de los escombros. El buzo de la guardia costera que se quedó con ella. Hasta que llegaron las ambulancias. Marcus se movía en el agua, con la precisión de quien ya había hecho esto antes. Sus manos se encontraron los hombros de la niña. Justo cuando se sumergió. De nuevo. El caimán más grande, uno de 4 metros llamado Duque, observaba con paciencia prehistórica. Marcus conocía a estas criaturas. Conocía sus estados de ánimo, sus detonantes, sus límites. También sabía que un paso en falso significaría la muerte para ambos. La chica tosió agua del pantano, con los ojos azules desorbitados por el terror. Tenía 21 años, atrapada durante 6 horas, convencida de que iba a morir en aquel edificio que se suponía que representaba el futuro de la arquitectura sostenible. El rescate había sido caótico, traumático, una mezcla confusa de dolor y gratitud que había enterrado bajo años de terapia y éxito. Pero ahora, mirando a Marcus Thompson, recordó la voz, las instrucciones tranquilas, la promesa de que todo estaría bien. La mujer de la fotografía, Sara, había formado parte del equipo de rescate que trabajaba para evacuar los pisos superiores del edificio cuando la estructura se derrumbó. Murió intentando salvar a personas como Victoria. Personas cuyos nombres desconocía, pero cuyas vidas había valorado por encima de la suya. La conexión era imposible, devastadora, innegable. Marcus vio el reconocimiento en los ojos de Victoria y sintió como su propio mundo se reconfiguraba en torno a esta nueva realidad. Recordó aquel día, el caos de la tormenta, las horas desesperadas, sacando supervivientes de edificios que se habían convertido en trampas mortales. Había habido tanta gente, tantos rostros, pero recordó a la joven atrapada en el sótano. Recordaba la voz de Sara en la radio, diciendo que había encontrado más supervivientes en la escalera. Recordaba el silencio que siguió cuando el ala este del edificio se derrumbó. Victoria Sterling estaba viva porque Sara Thompson había muerto. La exitosa directora ejecutiva, la madre abnegada, la mujer que había construido una empresa dedicada a prevenir desastres ambientales. Bike 2.
porque la esposa de Marcus había elegido salvar a desconocidos en lugar de salvarse a sí misma. La ironía era cruel, hermosa y completamente absurda. Una especie de broma cósmica que hace que la gente se pregunte si el universo tiene sentido del humor o simplemente talento para la tragedia. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Emma y Isen continuaron con sus dibujos, sin darse cuenta de que el mundo de los adultos acababa de reconfigurarse en torno a verdades demasiado grandes para que los niños las comprendieran. Victoria quería disculparse, para de alguna manera saldar una deuda que nunca podría pagarse. Marcus quería arrastrarse contra la injusticia de un mundo donde la gente buena muere y la vida continúa. Y a veces la gente a la que salvas llega a tener más éxito del que jamás soñaste. En cambio, se quedaron allí, bajo el calor de Luisiana, mirándose a través de un abismo de pérdida compartida y circunstancias imposibles. Debería irme, dijo Victoria finalmente, con la voz apenas audible por encima del murmullo del pantano. Pensaba en la habitación del hotel, en el vuelo de regreso a San Francisco, en la seguridad de la distancia y la confort de no saber estas cosas que lo habían cambiado todo. Pero Emma levantó la vista de su dibujo con la particular devastación que solo los niños pueden sentir cuando su mundo se ve amenazado. Y Victoria se encontró incapaz de moverse. Por favor, no te vayas, dijo Emma, y algo en su voz sugería que entendía más de lo que nadie se había imaginado. Me gusta estar aquí. Me gusta Isen. Y el señor Marcus y los caimanes y la forma en que los árboles parecen sostener el cielo. ¿Podemos quedarnos un poco más? ¿Podemos ver qué pasa después? Marcus miró a Victoria, viendo no a la exitosa directora ejecutiva ni a la mujer cuya vida le había costado a su esposa, sino a la persona que había sobrevivido a algo terrible y había construido algo significativo a partir de las ruinas. Pensó en Sara, en lo que ella querría, en la elección entre la amargura y la gracia, que define cómo respondemos a las ironías más crueles de la vida. Quédate, dijo simplemente. Veamos qué pasa después. Los días que siguieron fueron extraños y tiernos, llenos de conversaciones que giraban en torno a la enorme verdad que se encontraba en el centro de su conexión. Victoria se enteró de la talla de madera de Marcus, de su decisión de dejar la guardia costera, de la vida tranquila que había construido para sí mismo y para Isen tras la tragedia. Marcus se enteró de la empresa de Victoria, de su divorcio, de la culpa que sentía por haber elegido su carrera en lugar del matrimonio, y del temor de que estuviera criando a Emma como la habían criado a ella, con un amor medido en logros. Más que en presencia, Emma y Isen se volvieron inseparables, unidos por intereses artísticos compartidos y la amistad especial que surge entre niños que han aprendido a ser resilientes. Te tengo, susurró, con voz firme a pesar del caos. No te muevas. No hagas ruido. La multitud se había congregado en la barrera de seguridad, con los teléfonos grabando, voces gritando consejos que nadie necesitaba. Pero Marcus solo oía los latidos de su corazón y el suave chapoteo del agua mientras guiaba a la niña hacia él. Borde de hormigón. Duque lo seguía a distancia, curioso pero no agresivo. Marcus había alimentado a este caimán durante 3 años. Colaboraron en dibujos de la naturaleza. Inventaron historias elaboradas sobre la vida secreta de los caimanes y navegaron las complejas emociones de sus padres con la adaptabilidad que los niños poseen en abundancia. Al observarlos juntos,
Victoria y Marcus comenzaron a imaginar diferentes posibilidades, diferentes maneras de formar familias, vidas y futuros. El momento clave llegó. Un jueves por la tarde cuando Marcus le estaba enseñando a Emma a identificar diferentes cantos de aves. Ella estaba imitando el trino de un tordo sargento. Cuando su pie resbaló en el paseo marítimo de madera. No fue nada dramático, solo un tropiezo que le hizo torcerse el tobillo y caer hacia la orilla. Marcus la atrapó. Antes de que cayera, sus reflejos eran agudos, gracias a años de vigilancia. Pero el incidente les recordó a todos lo rápido que la seguridad podía convertirse en peligro. Cuánta confianza habían aprendido a depositar en este hombre tranquilo que parecía anticipar los problemas antes de que llegaran. Siempre está salvando a la gente, observó Emma. Su voz era tan natural como la de los niños al decir verdades profundas. Me salvaste de los caimanes. Salvaste a mamá del edificio. Salvas a todos los que vienen aquí del miedo. ¿Te cansas alguna vez de ser quien salva a la gente? Marcus consideró la pregunta con la seriedad que merecía. A veces, admitió. Pero creo que tal vez eso es lo que se supone que debemos hacer los unos por los otros. Salvarnos cuando podemos. Dejemos que nos salven cuando lo necesitemos. No siempre es justo. A veces, la gente buena sale lastimada ayudando a otros. Pero la alternativa es peor. Victoria escuchó esta conversación y sintió que algo se asentaba en su interior. Una especie de nudo de culpa y gratitud que había estado demasiado apretado durante demasiado tiempo. Comprendió, por fin, que sobrevivir no era algo por lo que disculparse, que la vida que había construido sobre las cenizas de aquel terrible día era digna del sacrificio de Sara. No porque fuera perfecta, sino porque tenía un propósito. Su trabajo con Ecotech, su dedicación a la protección del medio ambiente, su profundo amor por Emma. No fueron accidentes ni premios de consolación. Fueron frutos de la gracia. La prueba de que a veces el rescate significa más que simplemente no morir. Esa noche, Victoria tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Llamó a su asistente en San Francisco y despejó su agenda para la semana siguiente. Llamó a su exmarido y le pidió que se llevara a Emma de visita por un tiempo prolongado. Llamó a su junta directiva y anunció que se tomaría sus primeras vacaciones de verdad en 8 años. Luego miró a Marcus y le preguntó si le enseñaría sobre el pantano. Enseñarle de verdad, no solo la versión turística, sino las verdades más profundas sobre vivir en armonía con algo salvaje, hermoso y potencialmente peligroso. Marcus aceptó, aunque no estaba del todo seguro de a qué se estaba comprometiendo. Durante los días siguientes, le enseñó a Victoria a interpretar los niveles del agua y el comportamiento de los caimanes para identificar los cantos de diferentes especies de aves, para comprender las complejas relaciones que mantenían el ecosistema en funcionamiento. Pero también le estaba enseñando algo más. Algo sobre bajar el ritmo y prestar atención, sobre encontrar un propósito en las tareas cotidianas sencillas, sobre la diferencia entre estar ocupado y estar presente. Victoria demostró ser una alumna sorprendentemente aventajada. Su mente analítica se adaptó rápidamente a los patrones y ritmos de la ecología de los humedales. Pero, aún más importante, comenzó a comprender la filosofía que subyacía al enfoque de vida de Marcus. Lo observó interactuar con turistas difíciles, con fallas en el equipo, con los 1000 pequeños desafíos que componían sus días. Y vio a alguien que había aprendido a afrontar los problemas con paciencia en lugar de con fuerza, con adaptación en lugar de control. La verdadera prueba llegó cuando Emma regresó de su semana con su padre, llena de preguntas sobre por qué se habían quedado tanto tiempo y qué significaba que su madre estuviera aprendiendo a identificar rodillas de ciprés y mocasines de agua. Victoria se dio cuenta de que no tenía respuestas fáciles,
que lo que sucedía entre ella y Marcus existía en un espacio más allá de toda explicación racional. Él comprendía el lenguaje del respeto que mantenía vivas a ambas especies en este frágil ecosistema. La madre de la niña estaba de pie al borde, con lágrimas que le recorrían el rostro, su chaqueta blanca, ahora manchada de barro y desesperación. «Ya casi llegamos, cariño», murmuró Marcus, alzando a la niña hacia unas manos que la esperaban. Los servicios de emergencia habían llegado. Sus sirenas atravesaban el calor de la tarde. No eran novios, no estaban construyendo nada en concreto, no seguían ninguno de los patrones de relación que la mente organizada de Victoria prefería. En cambio, estaban haciendo algo más complejo e incierto. Estaban aprendiendo a confiar el uno en el otro con sus heridas, a verse con claridad sin intentar arreglar lo que estaba roto, a construir algo nuevo a partir del reconocimiento honesto de lo que ambos habían perdido. No era la clase de historia de amor que Victoria había imaginado para sí misma, basada en la tragedia y la coincidencia, y en la particular gracia que a veces surge de circunstancias imposibles. Emma se adaptó a esta nueva realidad con la flexibilidad que la había ayudado a superar el divorcio de sus padres y la exigente carrera de su madre. Le gustaba tener a Isen como a un hermano, le gustaba la forma en que Marcus escuchaba sus preguntas sin intentar responder de inmediato. Para enseñarle sus lecciones, le gustaba la forma en que su madre parecía más relajada y presente. Que en años, los 4D desarrollaron ritmos y tradiciones. Pequeños rituales que se sentían como el comienzo de algo sin requerir definición ni compromiso. Victoria comenzó a pasar más tiempo en Luisiana, estableciendo una oficina satélite en Nueva Orleans y reorientando el enfoque de su empresa hacia los proyectos ambientales de la costa de Greenwich. Fue una decisión práctica que tenía sentido comercial, pero también fue un reconocimiento de que había encontrado algo en Bayou Springs que no estaba lista para dejar atrás. Marcus continuó su trabajo en el santuario, pero también comenzó a tallar de nuevo, creando piezas que combinaban su amor por el mundo natural con técnicas que su padre le había enseñado décadas atrás. La transformación no fue dramática ni repentina. Hubo contratiempos y malentendidos, momentos en que el peso de su historia amenazó con abrumar la frágil confianza que estaban construyendo. Victoria luchaba contra la culpa por haber desplazado el recuerdo de Sarah, con el temor de estar usando la bondad de Marcus para llenar vacíos en su propia vida. Marcus se debatía entre la lealtad a su difunta esposa, con la duda de si amar a alguien nuevo significaba traicionar a alguien perdido, con los desafíos prácticos de combinar dos enfoques muy diferentes de la vida, el trabajo y la crianza de los hijos. Pero también hubo momentos de gracia inesperada. Victoria enseñándole a Emma a apreciar la genialidad arquitectónica de los sistemas radiculares de los cipreses. Marcus mostrándole a Isen cómo sujetar un cuchillo de trinchar con seguridad, sin dejar de permitir la expresión creativa. Los cuatro compartiendo comidas donde la conversación fluía tan naturalmente como el agua del pantano, donde la risa surgiera con facilidad y el silencio se sintiera cómodo, en lugar de incómodo. La brújula que Marcus había perdido durante el rescate de Emma se convirtió en un símbolo de algo que no podían definir con exactitud. Isen la encontró, semanas después, medio enterrada en el lodo blando, cerca del área de observación de caimanes. El latón estaba deslustrado y la aguja atascada. Pero Marcus la limpió cuidadosamente y descubrió que aún apuntaba correctamente cuando golpeaba el cristal. Se la dio a Emma, no como un gesto romántico, sino como un reconocimiento de que algunas cosas sobreviven bajo el agua. Que lo que parece perdido no siempre desaparece para siempre.
Que la navegación es posible incluso después de que las herramientas en las que hemos confiado se hayan dañado por circunstancias ajenas a nuestro control. 6 meses después del rescate de Emma, Victoria tomó otra decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Vendió su casa de San Francisco y compró una propiedad histórica en Nueva Orleans, lo suficientemente cerca del santuario para visitarlo a diario, pero lo suficientemente lejos para mantener la independencia que tanto ella como Marcus necesitaban. Reestructuró Ecotech para centrarse principalmente en la restauración ambiental de la costa del Golfo, un trabajo que sentía más personal y urgente que los desafíos abstractos que había estado abordando desde su oficina en Silicon Valley. Pero fue Marcus quien puso a Emma Sterling a salvo en brazos de su madre. El agua goteaba de su camisa de franela. Su respiración era tranquila como si acabara de terminar una revisión de mantenimiento rutinaria. La brújula que llevaba en el bolsillo se le había caído durante el rescate, hundiéndose en las oscuras aguas, donde descansaría junto a las demás cosas olvidadas que Bayou Springs había reclamado a lo largo de los años. Victoria. Sterling sostenía a su hija con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. Marcus compró un anillo, no un anillo de bodas, sino algo más sencillo, una joya antigua que había encontrado en una venta de garaje en el barrio francés. Era de plata y turquesa, diseñado por un artista local que había comprendido que la belleza no requería perfección, que las piezas más interesantes eran aquellas que mostraban su historia en pequeños arañazos y sutiles marcas de uso. Se lo dio a Victoria un martes por la tarde, mientras veían a Isen enseñarle a Emma a lanzar piedras sobre las oscuras aguas del pantano. No era una propuesta de matrimonio, sino una promesa de que estaba dispuesto a ver qué sucedía después. Victoria aceptó el anillo y lo lució en su mano derecha, comprendiendo que lo que estaban construyendo juntos no podía apresurarse ni formalizarse, que los compromisos más significativos eran aquellos que surgían de forma natural a partir de experiencias compartidas, en lugar de expectativas sociales. Estaban creando algo nuevo, una estructura familiar que honraba sus pérdidas sin dejar de estar abierta a posibilidades inesperadas. Una historia de amor que reconocía la complejidad de los corazones adultos que han aprendido a ser cuidadosos consigo mismos y con los demás. La sorpresa final provino de una fuente inesperada. Emma, ahora de 10 años y con una seguridad en sí misma que asombraba a su madre, anunció que quería crear un documental sobre la conservación de los humedales, con entrevistas a expertos locales e imágenes de las operaciones diarias del santuario. Era un proyecto ambicioso para una niña de 5º grado, pero Victoria reconoció la determinación de su hija, y Marcus comprendió la importancia de apoyar las pasiones de los jóvenes, incluso cuando parecían poco prácticas o demasiado complejas. El documental se convirtió en un proyecto familiar. Isen se encargó de la cámara, Marcus aportó su experiencia en ecología y Victoria. Emma se encargó de los aspectos técnicos, de la producción y la edición. Demostró ser una entrevistadora nata, haciendo preguntas que llegaban al fondo de temas ambientales complejos, a la vez que mantenía la curiosidad y el asombro, que hacían que los conceptos científicos fueran accesibles para otros niños. El producto final era imperfecto, pero genuino, de una forma que los documentales profesionales a menudo no lo eran, lleno de esa magia especial que surge cuando personas que se quieren colaboran en algo significativo. Cuando el documental se estrenó en un pequeño festival de cine ambiental en Nueva Orleans, Victoria se sentó entre Marcus y los niños, observando a su hija presentar su trabajo con confianza y elegancia. Pensó en el derrumbe del edificio que la había traído a Luisiana, en el rescate que le había costado la vida a Sarah Thompson, en la serie de decisiones y oportunidades que la habían llevado a ese momento. Las matemáticas eran imposibles, las coincidencias demasiado numerosas para ser
creídas, pero el resultado era innegable. Emma Sterling Thompson se había convertido en una apasionada defensora de la protección ambiental, usando su voz y los recursos de su madre para apoyar el tipo de trabajo de conservación que pudiera prevenir futuros desastres climáticos. Ethan Thompson había descubierto su propia voz artística, creando detalladas ilustraciones de la naturaleza que combinaban precisión científica con genuina creatividad. Victoria había encontrado una manera de usar sus habilidades empresariales y recursos financieros al servicio de algo más grande que los márgenes de ganancia. Y Marcus había aprendido que era posible honrar un amor mientras se permanecía abierto a otro. Sobrellevar la pérdida sin ser aplastado por ella, construir nuevas tradiciones mientras se preservaban viejos recuerdos. La brújula estaba sobre el escritorio de Emma en su casa de Nueva Orleans, apuntando firmemente al norte a pesar de su historia dañada. A veces la usaba para proyectos escolares sobre navegación y campos magnéticos, pero sobre todo servía como recordatorio de que algunas herramientas se vuelven más valiosas después de haber sido probadas por circunstancias difíciles. Que la verdadera dirección no siempre requiere instrumentos perfectos, que los viajes más importantes son a menudo los que nunca planeamos emprender. Marcus y Victoria nunca se casaron formalmente, nunca necesitaron la documentación legal para confirmar lo que todos veían. Este hombre lo había arriesgado todo por un hijo al que no conocía. Ella lo vio retroceder, rechazando la atención, negándose a conceder entrevistas, simplemente volviendo a su trabajo. Como si el heroísmo fuera una tarea más de un martes por la tarde. Había algo familiar en su rostro curtido, algo que le evocaba recuerdos a los que no podía acceder. Construyeron una vida juntos que honraba sus historias individuales, a la vez que creaba espacio para aventuras compartidas. Una relación que demostró que uno puede enamorarse de la historia completa de alguien, incluyendo los capítulos que duelen demasiado como para leerlos solo. Sus hijos crecieron, comprendiendo que las familias podían formarse de muchas maneras, que el amor a veces consistía en elegirse mutuamente, diariamente en lugar de prometerse para siempre, que las historias más hermosas eran a menudo las que surgían de las circunstancias más improbables. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando los cuatro se sentaban en el porche de su casa de Nueva Orleans, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba a su alrededor. Victoria a veces pensaba en la joven, que había quedado atrapada en aquel edificio derrumbado 15 años antes. Se preguntaba, ¿qué pensaría aquella becaria asustada sobre esta vida, esta familia, este trabajo, que había surgido del peor día que jamás había vivido? Imaginaba, diciéndole a su yo más joven que a veces el rescate llega por etapas, que a veces quienes te salvan no se dan cuenta de que te están salvando, que a veces lo más importante para sobrevivir es lo que decides hacer con la vida. ¿Qué te ha tocado vivir? Marcus la sorprendía en esos momentos de reflexión, reconociendo la mirada distante que significaba que viajaba en el tiempo, visitando los lugares donde sus historias se habían entrecruzado antes de que supieran sus nombres. Le tomaba la mano, sin interrumpir sus pensamientos, comprendiendo que algunas formas de gratitud eran demasiado complejas para expresarlas con palabras, que algunas conexiones solo podían honrarse mediante la decisión diaria de estar presentes en las alegrías y las dificultades del otro, y en los momentos cotidianos de una tarde de martes. Los caimanes del santuario de Cypress Swamp continuaban con sus antiguos ritmos, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban a lo largo de sus orillas. Duque, el caimán de 4 metros que había visto a Marcus rescatar a Emma, seguía en su lugar favorito, cerca del mirador,
abriendo ocasionalmente uno de sus ojos prehistóricos. Cuando los grupos de turistas se mostraban demasiado entusiasmados, los cipreses crecían lentamente hacia el cielo, sus raíces profundizando en la rica tierra de Luisiana, sus ramas brindando refugio a generaciones de aves y sus sombras ofreciendo alivio del calor de la costa del Golfo. Y en la pequeña oficina, detrás de la tienda de regalos, donde Isen seguía haciendo sus deberes y Emma ahora editaba con videos de servicio, nuevos dibujos. Se acumulaban en las paredes imágenes de caimanes y raíces de cipreses, y musgo español, de familias que se habían formado de maneras inesperadas, y de un amor que había crecido en la tierra de la pérdida compartida. Y el reconocimiento mutuo. Los dibujos estaban firmados con 4 nombres diferentes. Prueba de la magia particular que sucede cuando personas heridas aprenden a confiar la una en la otra con sus asperezas. Cuando llegan las segundas oportunidades, disfrazadas de días ordinarios. Cuando el rescate se revela, no como un único momento dramático, sino como una práctica de toda la vida de apoyarse mutuamente, dispuestos a lanzarse, sin dudarlo cuando alguien necesita ser salvado. Gracias, alcanzó a decir. Pero Marcus ya se alejaba, su hijo Isen corriendo hacia él, con un alivio que denotaba demasiados miedos cumplidos en una vida tan corta. Marcus Thompson tenía 42 años y había sido el guía turístico principal del santuario de Cypress Swamp durante 4 años. Vivía en una pequeña casa en la calle Magnolia con su hijo de 8 años, Isen, quien dibujaba caimanes con la precisión de un biólogo de campo y la imaginación de un niño que aún creía en la magia. Antes de Luisiana, Marcus había sido buzo de rescate de la Guardia Costera, rescatando personas de tormentas y naufragios a lo largo de la costa del Golfo. Antes de eso, había sido el esposo de Sarah, quien murió en el huracán Ida mientras intentaba salvar a otras personas de un edificio derrumbado en Nueva Orleans.